están invitados a esta cuarta cumbre de sostenibilidad. Por eso es que hacemos la invitación para que retomen también todos estos temas en la plataforma, que nos sigan en la plataforma, porque son temas muy interesantes que se van a recoger también en las memorias. Bien, ya como lo hemos comentado con Tomás, las acciones para el clima deben ser uno de los propósitos de las nuevas generaciones enmarcados en la responsabilidad con las futuras generaciones. Para eso debemos acoger las nuevas propuestas, como bien lo escuchábamos también de Tomás. Y para ello vamos a tener la conferencia Generación Re, Responsabilidad Intergeneracional de la Crisis Planetaria, la acción a cargo de Caterina Bach, directora de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y negociadora del gobierno colombiano ante la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, fundadora del movimiento Generación Re. Fue directora jurídica de la Fundación SERI por más de 10 años y directora creativa de la Iniciativa de Aprendizaje de SERI. Ilustradora de 248 libros para niños y niñas, muchos de ellos publicados en Alemania, Portugal, China, Estonia, Lituania, Francia, Italia. Caterina, para nosotros es un placer tenerla aquí en esta cumbre de sostenibilidad y maravilloso todo este trabajo que usted viene desarrollando. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir en este espacio esta visión sobre la crisis planetaria, pero más que sobre la crisis, las soluciones que considero se deben implementar para solucionarla. Muchísimas gracias a Foro Semana, Publicaciones Semana y a todos los sponsors de este evento que es tan importante para el país. Bueno, hablar de crisis planetaria, digamos que es un tema fácil, de alguna manera. ¿Y por qué es fácil? Porque tenemos tanta información sobre lo que está pasando, que no es nuevo para nosotros. Es decir, hablar sobre la pérdida de la biodiversidad, o el cambio climático, o la contaminación, o los plásticos, todo lo derivado de los metales pesados, o la deforestación, o los incendios forestales, es información que tenemos a la mano. La gran pregunta es, ¿cuáles son las soluciones para poder generar un cambio? Voy a darles unos datos cortos porque creo que, como lo decía anteriormente, la información lo tenemos, pero que son un poco alarmantes. En el caso de la pérdida de la biodiversidad, según el último listado de IUCN, la Unión de la Conservación de la Naturaleza con sede en Suiza, más de 38.000 especies de las que hemos identificado en este momento están en vía de extinción. Pero en el caso latinoamericano las cifras son un poco angustiantes. En primer lugar está Ecuador, con más de 2.600 especies en vía de extinción. Después está Brasil con 1.900. Y después está Colombia con 1.400 especies en vía de extinción que sepamos hasta el momento. Y Colombia es uno de los hotspots de biodiversidad del mundo. Y no podemos comparar nuestro tamaño con el de Brasil. Entonces acá creo que esta cifra es muy importante por evaluar y tener en cuenta. En el caso del cambio climático, sabemos que acaban de pasar las negociaciones en Glasgow, y el acuerdo de Glasgow, personalmente para mí que fui negociadora del gobierno colombiano, que estoy tan vinculada con todo lo que tiene que ver con cambio climático, es un poco frustrante. Se han logrado indiscutiblemente avances, pero ¿cómo es posible que hasta ahora incluyamos los combustibles fósiles dentro del acuerdo como un reconocimiento a la generación de gases de efecto invernadero? Eso debió haber sucedido hace muchísimo antes. Claro, también se han incluido temas fundamentales como el del gas metano, que produce muchísimas más emisiones que los combustibles fósiles, o el impacto, digamos, frente al cambio climático es aún mayor. Y tenemos que rescatar este esfuerzo que quieren lograr los gobiernos de China y de Estados Unidos para, por primera vez, hacer esfuerzos conjuntos para ver cómo se puede solucionar la crisis. Según se llama el Climate Action Tracker, que es una de las organizaciones más importantes del mundo en el seguimiento de las negociaciones y de las metas de los gobiernos, se estima que con las negociaciones actuales y los compromisos actuales no vamos a llegar a 1.5 grados centígrados requeridos para controlar de alguna manera
la sostenibilidad planetaria, si no vamos a llegar a 2.4 grados centígrados en los próximos años. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta. En el caso de contaminación, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que más de 7 millones de personas mueren anualmente directamente como consecuencia de la contaminación en el aire. Y más de 2.4 billones de personas están expuestas diariamente a partículas por encima de las permitidas de la Organización Mundial de la Salud a raíz de las formas en que cocinan sus alimentos. Y el 91% de los seres humanos en la Tierra, según la Organización Mundial de la Salud, están respirando partículas por encima de las permitidas. La conferencia de ayer sobre los plásticos, sumamente interesante, nos mostraba una gran realidad. No solamente es uno de los principales problemas que ha aumentado con la pandemia, sino además de eso encontramos microplásticos, no solamente en los animales, sino en nuestro mismo organismo, y como lo decían ayer, hasta en la cerveza. Y la pandemia no ayudó, es decir, se estima que hay 15 millones de toneladas más de plásticos de desechos hospitalarios, sin contar las soluciones que buscamos para proteger los alimentos como los empaques plásticos. Y podemos seguir con cantidades, digamos, de problemas, a mí me gusta llamarlos retos que tenemos en este momento, que de alguna manera nos están demostrando esta crisis planetaria. Y esta imagen que ven acá, que es muy mi mundo, porque lo que yo hago es transmitir a través del arte conceptos científicos complejos para niños, jóvenes y maestros alrededor del mundo. Y desafortunadamente lo que he encontrado, especialmente en los modelos educativos, es que siempre estamos planteando los mismos problemas y los mismos retos, pero no estamos teniendo una visión sistémica de las soluciones que debemos tener o incluso de los problemas que estamos asumiendo en este momento. La basura electrónica. La basura electrónica es uno de los grandes problemas. Según las últimas cifras del WEEE Forum, que es el foro que discute y que recopila información sobre basura electrónica, se estima que en cada casa, en promedio en el mundo, hay 2.5 aparatos electrónicos en los cajones que no se utilizan, sin contar los cables, cargadores y todo lo otro que nosotros sabemos que existe. También se estima que para el 2021, el peso de la basura electrónica equivale o va a ser aún mayor que la Gran Muralla China. Es para que tengamos esta dimensión. Y obviamente que con la pandemia, el acceso o la compra, el consumo de estas herramientas electrónicas aumentó considerablemente y se estima que está creciendo en un 21% anual el uso y el desecho de basura electrónica. El caso de la basura espacial, se estima que hay más de 8.000 toneladas de desechos espaciales en el universo, o cerca de la Tierra. Y los planteamientos para solucionar esta crisis no son realmente muy claros. Algunos proponen tener como unas mallas, coger estos desechos espaciales, subirlos a determinada altura para que se desintegren, pero no se puede hacer con todos. Y hay otros que proponen que simplemente cojamos con mallas y los volvamos a traer a la Tierra y los depositemos en la Antártica. ¿Es esa una solución sabia? ¿O es que debemos replantearnos un poco nuestra conquista frente al espacio o cómo lo tenemos que planear de una forma sostenible no solamente para la Tierra, sino para el universo? Y la conquista del espacio como tal, que es maravillosa, en ningún momento me opongo a que el ser humano con su curiosidad quiera explorar el universo, pero no somos consecuentes o no somos conscientes de que esa búsqueda, digamos, de conquista del espacio está generando grandes consecuencias en la biodiversidad de la Tierra. Los satélites que vemos hoy en día para que todos estemos interconectados están afectando especies marinas como las tortugas que se guían por las estrellas, por los astros, para llegar a su lugar de origen y poder desovar sus huevos. Se están confundiendo con tantos satélites porque creen que son estrellas.
En la industria textil se han planteado soluciones que pueden ser interesantes, muchas de ellas utilizando botellas de plástico recicladas como agentes, como pegantes, digámoslo así, ya sea con fibras de café o con fibras de alga o en fin. Pero ¿qué pasa cada vez que lavamos esos nuevos textiles supuestamente ecológicos? Los microplásticos van a las fuentes de agua. Los bioplásticos también tienen un gran cuestionamiento, sin duda alguna son un gran avance para la humanidad. Y el problema no está en la materia prima. En algunos lugares de Europa se utiliza, por ejemplo, el cardo, que para los agricultores es considerado una maleza. Y con ese cardo están produciendo bioplásticos. Pero ¿cuáles son los procesos industriales? No es la materia prima como tal, sino cuáles son los procesos industriales para la producción de estos bioplásticos y cuáles son las consecuencias para los ecosistemas. Y los carros eléctricos, sin duda alguna, que son la gran moda en este momento. ¿Qué pasa con las baterías y qué va a pasar con la disposición de las baterías de los carros eléctricos en el futuro? Los metales que utilizan, el litio, el cobalto y todos los demás. Y se estima que para el 2040 más del 50% de las reservas energéticas de la Tierra van a estar depositadas en baterías que requieren de esta explotación de metales. En ningún momento estoy en contra del avance de la humanidad y el avance de la tecnología. El gran planteamiento que quiero hacer acá es cómo podemos empezar a diseñar, y a crear, a inventar soluciones que sean buenas para la humanidad, pero al mismo tiempo sean buenas para el ecosistema, bajo una visión sistémica. Y acá es donde viene mi propuesta. En realidad, el ser humano es un inventor permanente que está buscando soluciones, pero para solucionar la crisis planetaria debemos volver a lo básico y es preguntarnos qué ha pasado y por qué nos hemos desconectado de la naturaleza. Ese es el reto más importante para resolver. Si nosotros miramos las culturas ancestrales, miremos en nuestro caso colombiano, por ejemplo, los muiscas, o cómo lo hacían los aztecas, o cómo lo hacían los egipcios, en fin, Stonehenge. Todas estas culturas ancestrales tomaban sus decisiones de vida con base en la observación de la naturaleza. Hoy en día los seres humanos estamos tomando nuestras decisiones con base en los datos de las redes sociales. Incluso en los fake news o en las noticias falsas que algunas veces ni siquiera miramos más allá. ¿Y qué ha pasado? Que la desconexión de los seres humanos hoy en día con la naturaleza es tan grande, especialmente por el uso de la tecnología, que hemos pasado de lo que se llama biofilia a la biofobia. Y la biofilia está considerada como ese amor o ese vínculo innato del ser humano con la naturaleza, que existe en nuestro interior porque nosotros somos parte de los ecosistemas, a esa biofobia en donde todo nos causa pavor y todo nos causa miedo. Una araña, una hormiga, una telaraña, un árbol con espinas, una flor que no entendemos, que consideramos que no está dentro de nuestro conocimiento básico, entonces ya nos asustamos. Y esa biofobia lo que está haciendo es alejarnos cada vez más de las decisiones sabias que debemos asumir para combatir la crisis planetaria. Es por eso que para mí la solución inicial radica en volver a reconectarnos con la naturaleza para evitar esa desconexión que nos está alejando de ella. Y acá viene también un poco el cuestionamiento frente a la educación ambiental y la educación en sostenibilidad. Sin duda alguna, en la mayor parte del mundo, en la mayor cantidad de países del mundo, ya existen materias y pensums encaminados a la educación en sostenibilidad. Pero es que educación en sostenibilidad no solamente es enseñar a reciclar, o hablar sobre el cambio climático, o decirle a los niños o a los jóvenes que tienen que reducir su huella de carbono.
Si no tenemos ese contacto con la naturaleza real, ¿cómo vamos a querer brindar soluciones que nos permitan salir de la crisis planetaria y tener un planeta sostenible? Es por eso tan importante que promovamos el contacto con la Tierra, promovamos el contacto con los ecosistemas. Y obviamente depende de muchísimas situaciones y circunstancias, pero hay casos fascinantes como el de las huertas en las escuelas ecológicas, que los niños sepan de dónde viene una zanahoria y que la puedan cultivar y la puedan sacar y se la puedan comer. Y no es precisamente llevarlos a un zoológico para que vean las especies en vía de extinción, porque eso lo que hace, yo creo, es que nos aleja aún más de ese contacto real que tenemos que ver con la naturaleza. Entonces acá, y lo hago, digamos, desde una perspectiva positiva, lo que requerimos es acercar a los niños y a los jóvenes y nosotros también como adultos a ese contacto verdadero y real con la Tierra para poder brindar las soluciones que estamos buscando. Y obviamente existen iniciativas fascinantes. A mí me encanta la biomímica, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros inspirarnos en la naturaleza para resolver algunos de los retos? Pero lo más importante, y acá es una invitación para las universidades, para las facultades de diseño, de ingeniería, de derecho, de administración, en fin, de arquitectura, inspirarnos en la naturaleza, pero bajo dos criterios: aplicando los principios de la naturaleza, que ya están más que reconocidos, y fijándonos en la arquitectura y también en la composición química. Y por eso pongo la imagen de este colibrí. Este colibrí, al igual que la mayoría de los pájaros, no tienen pigmentos. Hoy en día los científicos lo llaman colores estructurales. Y lo que han hecho es, primero, averiguar cuál es la composición química de cada una de las partículas que hace parte de las plumas por la forma en que están puestas. La naturaleza en promedio solamente utiliza 30 elementos de la tabla periódica. Nosotros los humanos utilizamos muchos más. Pero no solamente el compuesto químico, sino la forma como están puestas, para que a través del reflejo de la luz nosotros podamos ver estos colores maravillosos. Y eso ya se está empezando a implementar. Pero lo más importante, como decía, no solamente es la inspiración en la naturaleza, la aplicación de los principios de la naturaleza en cuanto también a arquitectura y composición química, sino también ir más allá y analizar el impacto de estas soluciones que los humanos estamos planteando. Y acá hay una frase que voy a decir en inglés que me encanta, la traduzco en español, pero que encontré recientemente y me pareció maravillosa. Incluso se la decía ayer a mis hijos de 7, 11 y 12 años y estaban un poco aterrados con la frase. Long before humans inhabited the earth, pristine ecosystems were replete with plastic. Muchísimo antes de que los seres humanos habitaran la Tierra, en los ecosistemas primarios estaban repletos de plástico. Y me van a decir, ¿pero cómo es posible? Y si miramos la definición de plástico, según el diccionario de Merriam-Webster, los plásticos generalmente hacen referencia a materiales que son flexibles y que son capaces de adaptarse a varias condiciones, como las hojas de los árboles, como la baba de las babosas, o como el caparazón de muchos de los insectos. Y cuando el ser humano decide crear el plástico, digamos, sintético, lo que hace es para solucionar una necesidad que antes, digamos, suplía con elementos de la naturaleza. No necesariamente, y no estoy diciendo que esté de acuerdo. En el caso de el marfil, cuando se crean inicialmente las bolas de billar, eran de marfil y después el ser humano dice, vamos a crear un material para reemplazar el marfil. Y esa es una de las primeras soluciones puntuales al uso de los plásticos con combustibles fósiles. O cuando decide reemplazar la seda por el nylon. ¿Y a dónde voy con este planteamiento?
es que tal vez debemos reversar el proceso y volver a lo fundamental, obviamente, y insisto, con una visión sistémica y mirando el impacto y las consecuencias de las soluciones que estamos planteando. Esta es una ilustración que saqué del Biomimicry Institute y es un poco para mostrarles cómo funciona lo de colores estructurales. También se aplica en las mariposas y en muchísimos otros insectos, en los pájaros. Entonces, no solamente es la composición química que debemos estudiar inspirados en la naturaleza, sino también la arquitectura y la disposición en que cada uno de los elementos está incorporado dentro de este diseño magnífico de la naturaleza para solucionar los retos que tenemos frente a la crisis planetaria. Y acá es a donde voy con mi generación RE. La generación RE nace hace un par de años cuando vivía en Sudáfrica. Y me empecé a preocupar mucho frente a esa desconexión de nosotros los seres humanos con la naturaleza. Y empecé a plantearme como, no sé si soluciones, pero plantearme cuestionamientos frente a cómo podemos reconectarnos con la naturaleza en ese momento en especial a través de la tecnología. A mí me encanta la tecnología. Y es cuando consideré que, y por eso esta imagen es tan significativa. Tenemos abuelos y tenemos a sus nietos, tenemos a madres y tenemos a niños, tenemos a padres, niños, tíos, sobrinos, que hoy comparten una visión conjunta, y es que todos quieren vivir en un mundo mejor, todos queremos un mundo sostenible, y todos queremos un mundo donde podamos satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. Eso va desde los niños hasta los adultos. Pero adicionalmente, hoy tenemos una gran ventaja y es que no solamente nos une esa gran visión o ese gran sueño, sino también nos une la tecnología. Hace un par de años era imposible contemplar que un abuelo estuviera prácticamente al mismo nivel tecnológico de su nieto. Hoy en día comparten plataformas para comunicarse. Hoy en día los abuelos y los niños están mandándose mensajes. Y esto significa que hay una gran oportunidad porque hay una generación que no se diferencia por las edades, como las otras generaciones, la generación X, los millennials, la generación Y. Es decir, hoy en día hay una sola generación que yo llamo la generación RE, que está dispuesta primero que todo a reconectarse con la naturaleza, a reconectarse con la tierra y reconectarse con la humanidad, pero desde el sentido real de la palabra, que está dispuesta a rediseñar esos modelos productivos que necesitamos, a reinventar las tecnologías bajo una visión sistémica, a replantearse las soluciones que se requieren para solucionar esta crisis planetaria. Y obviamente a estas palabras que están hoy en día tan utilizadas como el reciclar, reusar o recuperar, que sin duda alguna son indispensables, pero no es todo. El reciclaje no lo es todo. Reusar no es todo. Tenemos es que replantearnos los valores y los principios que como generación unificada, independientemente del lugar del mundo en donde nos encontremos, debemos desarrollar para poder combatir estos retos que tenemos enfrente de nosotros y de las futuras generaciones. Y obviamente reforestar es fundamental, y como dice alguien que admiro muchísimo, que es Paolo Lugari, recuperar la piel de la tierra. Hemos perdido la piel de la tierra. Es decir, esta generación RE convoca a diferentes generaciones con una misión común, y es el momento en que debemos empezar a replantearnos esas soluciones para esos retos. Insisto, sin olvidar que debemos satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. Todos necesitamos salud, educación, vivienda digna. Todos necesitamos agua potable, energías renovables. Todos requerimos solucionar
esas necesidades básicas. Y por eso en el planteamiento de las soluciones tenemos que ser absolutamente generosos y bondadosos para poder lograrlo de la mejor manera posible. Y acá es donde quiero entrar en la importancia de lo que yo llamo la continuidad y responsabilidad intergeneracional. Y quiero destacar el papel de las mujeres en este espacio, y no como un concepto feminista en ningún momento. Los hombres también cumplen un factor fundamental en este balance y en estas soluciones del planeta. Pero normalmente las mujeres estamos, por cuestiones de la vida, mucho más relacionadas en los primeros años de desarrollo de los niños en su educación. No solamente educación escolar, en su educación frente a valores y principios, ya seamos madres o abuelas o tías o trabajadoras sociales, en fin, tantas mujeres que durante estos primeros años de vida los niños están permanentemente con ellos. Y es por eso que considero que si las mujeres que estamos ayudando a los niños a formarse en estos primeros años, independientemente del lugar del mundo donde nos encontremos, o el nivel de conocimientos que tengamos, o de acceso a la educación, si logramos formarnos y entender la ciencia desde lo simple y cómo esta ciencia puede afectar positivamente el planeta, seguramente vamos a ser capaces de guiar a los niños en estos primeros años de desarrollo en la búsqueda de soluciones para un mundo sostenible y para un mundo mejor. Es por eso que debemos promover a través de las empresas, de los gobiernos, de las ONGs, que sin duda alguna muchísimos están haciendo unos trabajos maravillosos, fomentar ese entendimiento de la ciencia y de la naturaleza a las mujeres, ayudándoles a entender y que tal vez ellas planteen soluciones, y con una, digamos, con una base fuerte en la educación, en la guía frente a valores y principios basados en la bondad y en la sabiduría y en el conocimiento científico, para que podamos guiar a los niños en este proceso. Y ahí es donde la continuidad intergeneracional radica, esa gran responsabilidad que tenemos para formar a los niños del presente y del futuro. En mi caso personal es a través del arte, pero yo creo que en realidad todos los seres humanos tenemos algo de artistas. Y eso, por ejemplo, es lo que yo procuro hacer cuando estoy ilustrando estos libros de ciencia y sostenibilidad. No solamente es explicar el lenguaje complejo de la ciencia a través de ilustraciones que siempre sean respetuosas con todas las culturas en la medida de lo posible, sino además de eso, a través de las ilustraciones, en mi caso es demostrar que al final lo que necesitamos para cambiar el mundo no solamente es entender la ciencia y generar inventos novedosos, sino ser buenos seres humanos. Porque en la medida en que seamos bondadosos, en la medida en que seamos seres buenos, en ese momento vamos a empezar a pensar en los demás y pensar en los ecosistemas. Y acá viene un poco mi formación jurídica. Una de las frases que más se me quedó cuando estudié Derecho es el poder jurídico de lo fáctico. Es la capacidad de generar cambios en las leyes o crear leyes a través de las actuaciones de los individuos. Y de ahí surge, digamos, este planteamiento de el poder fáctico en la sostenibilidad o para la sostenibilidad planetaria. ¿Y a dónde voy? Voy a poner un ejemplo. El movimiento de Friday for Futures de Greta Thunberg. Indiscutiblemente es muy valioso. Protestar es importante, tratar de ejercer una presión política para generar un cambio. Pero, ¿qué pasaría si estos más de 14 millones de niños y jóvenes que están apoyando el movimiento de Greta sembraran un árbol?
¿No creen ustedes que esta actitud proactiva, no solamente la manifestación, sino la acción, podría generar un ejemplo y una masificación en una solución concreta? Entonces, y como digo, en ningún momento es demeritando los esfuerzos, en ningún momento es quitándole el valor también a la presión política requerida para las negociaciones. Pero yo sí creo y estoy cada vez más convencida que las acciones concretas de los individuos pueden generar una presión gigantesca para cambiar el mundo. O para resolver muchos de los retos que tenemos. Y aquí quiero tocar unos puntos muy concretos, tal vez diferentes. El caso de los gamers. Hace 2 años que fui invitada a la primera cumbre de sostenibilidad para niños, publicación de semana. Tuve una experiencia maravillosa porque había un grupo de niños y les pregunté cuáles eran los gamers. Y alzaron la mano, un par de niños, y les dije, bueno, sus acciones, ¿cómo afectan el cambio climático? ¿Nosotros? No, si nosotros estamos jugando videojuegos. Y después, a través de preguntas, ellos llegaron a la conclusión que efectivamente con el consumo energético estaban generando gases de efecto invernadero. Y les pregunté que cuáles serían sus soluciones como gamers para este tema. Y más adelante les voy a mostrar 2 imágenes que realmente me incentivaron a creer y a estar más que convencida que los niños tienen una capacidad de creación y de guiarnos frente a las soluciones que debemos escuchar. La generación de emisiones por los videojuegos es enorme, más de la que nos imaginamos. Y ahora con estas posibilidades de bajar los videojuegos que cada vez son más pesados, pues digamos que está generando un gran impacto en el planeta. Pero no se preocupen porque los streamers, los que están haciendo streaming de televisión, también están generando grandes emisiones a través del consumo energético. Y si estamos haciendo conferencias por Zoom, el simple hecho de tener la cámara prendida hace que haya un consumo mayor de ancho de banda que genera muchas más emisiones. Los motores de búsqueda. Hay un ejemplo que me encanta y no sé si han oído de Ecosia. Ecosia es un motor de búsqueda de origen alemán que lo que hace es que destina un porcentaje de sus utilidades por cada búsqueda por publicidad para reforestar. Y se requieren más de 45 búsquedas para sembrar un árbol. Yo utilizo siempre esta plataforma. ¿Qué pasaría si una compañía como Google asumiera el mismo modelo de negocio que Ecosia? Se estima que podría llegar a reducir hasta el 15% de las emisiones globales del planeta, no a través de sus estrategias de responsabilidad social corporativa, sino a través del cambio en su modelo de negocio. Y esta es una invitación para todos aquellos que están acá presentes de las empresas, de las industrias, gobierno, a pensar que efectivamente son muy importantes y valiosas las estrategias de responsabilidad social, empresarial, esperando que no quieran incurrir en lo que se llama el greenwashing, algunas de ellas. Pero más que eso, es como ir hacia el futuro y replantear los modelos de negocio como Ecosia lo está haciendo. Y cómo podría generar, en el caso de Google, un efecto extraordinario en la disminución de los efectos del cambio climático. Y esa es una invitación que quiero hacerles para que replanteemos, por ejemplo, en estas festividades, los regalos que vamos a hacer. ¿Por qué no regalar árboles? Que suena muy romántico, pero hay muchas ONGs, hay muchas iniciativas alrededor del mundo interesantísimas. En cambio de seguir contribuyendo con este modelo de consumo que realmente no le está trayendo mucho de la tierra.
esta es una gran invitación, regalemos árboles de cumpleaños, regalemos árboles de Navidad y démosles el ejemplo a nuestros niños, porque con nuestras acciones vamos a lograr pasar de esta crisis planetaria a este poder fáctico en la sostenibilidad planetaria. Y por qué no invertir nuevamente la biofobia, el temor a la naturaleza, por esa biofilia o amor a la vida y a la naturaleza que tenemos que tener. Y estas imágenes es para mostrarles las soluciones que me plantearon estos niños en la cumbre de sostenibilidad para niños. Ven un computador conectado a una ruedita con un ratón que está generando a través del movimiento energía. Es una solución. Y lo otro es un replanteamiento de la rutina de horarios en el momento en que se consume menos energía para generar menos emisiones. O para utilizar menos el computador. Y acá quiero traerles, estoy leyendo un libro extraordinario que los invito a leer. Es de Jane Goodall, la experta en chimpancés. Y el libro se llama Hope, Esperanza. Y ella dice, ¿cómo es posible que yo va a cumplir 90 años y a pesar de todo creo en el futuro del planeta? Creo en la humanidad, creo en la bondad. Ella dice, he pasado por Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, el 11 de septiembre, el cambio climático, y a pesar de todo eso, veo una esperanza y veo una ventana abierta. No mucho, pero la veo abierta, donde hay soluciones y donde hay opciones. Y donde hay personas maravillosas haciendo infinidad de cosas para cambiar el mundo. Y me encantó y yo nunca había pensado en esta diferencia entre la esperanza contra el optimismo. El optimismo, sí, uno dice el futuro va a estar bien, voy a tener un buen día, pero de alguna manera la suerte es lo que va a determinar. Y claro que necesitamos personas optimistas, pero en realidad necesitamos también personas con esperanza, porque en la esperanza es donde voy a hacer todo lo posible para que con mis actos el mundo pueda cambiar. Es decir, que no solamente es creer en un mundo mejor, sino pasar del sueño de un mundo mejor a un sueño del que haré todo lo posible para cumplir y para que estas generaciones y las futuras vivan en un planeta sostenible. Y esta última diapositiva para finalizar de una historia que escribió Gunther Pauli, que yo ilustré, y que llamó mucho la atención, especialmente en la China y en un colegio de niñas acá en Bogotá. Y es para que pensemos un poquito más allá. Es la historia de una niña que sueña con viajar a Marte y habla con su abuelo. Y el abuelo le dice, si tú te vas a Marte, no te voy a volver a ver, me vas a hacer mucha falta. Y la niña dice, sí, pero es que papá, voy a ir a explorar el espacio. Y le dice, abuelo, voy a ir a explorar el espacio. Le dice el abuelo, ¿y cómo vas a hacer si necesitas un cepillo de dientes? No te preocupes, vamos a minar los asteroides y de ahí vamos a sacar toda la materia prima requerida. Y cogemos una impresora en 3D y solucionamos los problemas y después nos puedes ir a visitar. Y el gran cuestionamiento alrededor de esta historia es, ¿no debemos más bien buscar soluciones en la Tierra antes de pensar ir a explorar y a explotar el espacio bajo el esquema que hemos venido haciendo hasta ahora en la Tierra? Esa es una de las grandes preguntas que debemos hacernos, y no para desincentivar la curiosidad humana, sino para enfocar esa curiosidad en solucionar los retos que hoy en día tenemos frente a la crisis planetaria. Muchísimas gracias. Caterina, fascinada con este espacio de reflexión. En cada uno de los temas mencionados por Caterina siempre llega una línea de acción, incluso para los centros educativos, para los planteles educativos. ¿Cómo formamos a los niños y a las niñas para que empiecen a adaptarse al medio ambiente?
Y ella dice algo muy importante también, no solamente es reciclar, hay una cantidad de acciones para que nosotros podamos mejorar el tema climático. Además que ella mencionaba unos temas complicados frente al tema de la basura electrónica, la basura espacial, cómo ha hecho todo este daño la conquista del espacio. Hablaba aproximadamente de 8.000 toneladas de desechos alrededor de la Tierra. Eso es una barbaridad. Hablaba también del tema de bioplásticos, de los carros eléctricos, de la educación ambiental, pues son muchos temas y estas diapositivas, y me encantó, y creo que, no sé, a muchos de los asistentes, más de 200 personas que están conectadas en la plataforma en este momento, el del colibrí y la mariposa y esa regeneración de los colores, cómo intercambiamos toda esa información con las alianzas también empresariales, todo el tema también de los ministerios, de los centros educativos. Entonces es maravilloso porque seguramente las nuevas generaciones serán esas abanderadas de nuestro esfuerzo por lograr detener el cambio climático, motivo por el cual pues debemos seguir trabajando por el medio ambiente.